Buenas noches, familia en Cristo, que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Pues en esta noche continuaremos con nuestras videolecturas y sabemos que como creyentes nosotros, no importando el día, no importando qué esté sucediendo, nuestro objetivo es siempre ser luz, siempre, ¿verdad?, reflejar el amor y la gracia de Cristo. Y no hay fecha ni día que nos pueda detener de poder hacer eso. Entonces, pues vamos a continuar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, iniciamos en el versículo 15 y paramos en el verso 26. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Una cosa que debemos de entender es que toda expresión o canciones sobre el amor o de amor llegan a ser vanos, al menos que por gracia mostremos una obediencia genuina. No podemos decir a nuestro prójimo, no podemos decir a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, mira, yo te amo, mira, me importas, pero solamente lo decimos y no mostramos acciones, no mostramos que realmente eso sea el caso. Y especialmente con Dios, muchos podemos decir, no, yo amo a Dios, pero si yo no obedezco su palabra, si yo digo amar a mi Padre y Él me pide hacer algo, me manda a hacer algo, me manda a ir a la tienda, etcétera, y yo digo, no, yo no voy a ir, yo no te voy a hacer caso. Eso muestra que en realidad, aunque yo estoy diciendo con mis palabras que yo lo amo, mis acciones están diciendo lo contrario. Entonces yo cuando estaba pequeño, recuerdo que yo le decía a mi papá muchas veces, especialmente de joven, papi, te amo. Y mi papá pues me decía, pues demuéstramelo. Y en cuanto a las cosas de Dios, tanto nuestra comunión, nuestro caminar con Él y cómo nosotros, ¿verdad?, nuestras relaciones con las personas a nuestro alrededor, tenemos que asegurar que nuestras palabras vayan juntamente con una demostración, puesto en práctica, no nomás tenerlo como teoría, saber acerca de eso, pero no practicarlo. Y el amor es algo práctico. Eso es una de las cosas que entendemos en el cristianismo, que somos llamados a amar, y no en teoría. No nomás conocer y saber, ok, Jesús dijo esto, pero yo no lo voy a hacer, no siento hacerlo. Él me dijo que perdonara a mis enemigos, no lo voy a hacer. Él me dijo que bendijera a los que maldigan, no lo voy a hacer. Bueno, si en verdad yo amo a Dios, yo voy a mostrar un amor que es práctico, que pone en práctica lo que Dios dice. Por eso dice el primer versículo que estamos viendo, el verso 15, si me amáis, si en verdad amamos a Dios, vamos a obedecer lo que está en la palabra del Señor, vamos a obedecer sus mandamientos. Ahora, la pregunta que podemos nosotros hacernos es, ¿cuáles son los mandamientos de Cristo? Toda la revelación de su divina voluntad. En respecto a lo que yo debo de creer, a lo que yo debo de sentir, a lo que yo debo de sufrir, a lo que yo debo, ¿verdad?, de hacer, contenido en las Sagradas Escrituras. Esa es la ley de Cristo, esos son los mandamientos del Señor. El mandamiento principal lo sabemos todos, o la mayoría lo sabemos, que Jesús dijo, este es el principal mandamiento, que amaréis a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El segundo principal mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, aquí tenemos que entender que si nosotros en verdad amamos a Dios de todo corazón, mente, alma y fuerzas, esa es una relación vertical que nosotros tenemos con Dios. Si esa relación, esa comunión con Dios está cultivada, está sana, está, ¿verdad?, está bien, eso se va a reflejar en el amor hacia los demás, en las personas a nuestro alrededor, que es en una relación horizontal, un amor hacia las demás personas.
si nosotros no estamos haciendo el primer mandamiento, no vamos a cumplir el principal mandamiento, no vamos a cumplir el otro de amar a nuestro prójimo. Los mandamientos de Dios incluyen todo lo que es bueno y todo lo que Dios requiere de nosotros, lo que Él pide de nosotros, de amar misericordia, ¿verdad? De hacer justicia y de caminar en humildad delante del Señor. Verso 16 nos dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Se refiere aquí al Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un fruto, el don del Espíritu es un fruto de Cristo, que Él compró por su mérito. Él lo compró, ¿verdad?, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y lo recibimos por su intercesión. Él oró al Padre, Él pidió al Padre que Él enviara al Consolador, que enviara al Espíritu Santo. Y aquí la palabra significa consolador, paracletos, Espíritu Santo, abogado, consejero, consolador. El Espíritu Santo va a continuar el ministerio de Cristo a los creyentes. Es la presencia de Cristo en los creyentes, y es el consejero del creyente. Nos aconseja, nos guía, nos dirija, es nuestro consolador, nos ayuda en nuestras debilidades cuando estamos pasando dolor, estamos pasando por cosas fuertes, recibimos malas noticias, y en verdad yo les puedo asegurar que a pesar de lo que hemos tenido que enfrentar, a pesar de lo que hemos pasado como familia, solo en este año, he podido ver que en verdad la paz de Dios ha estado en nuestra vida. Yo no puedo explicarles, pero solo sé que Dios está obrando, y hay momentos que recibimos malas noticias, diagnosis en la familia que te, ¿me entiendes?, te deja destrozado el corazón, pero al mismo tiempo, al tener miedos y preocupaciones y pensar en lo peor, uno se da cuenta y digo, ¿por qué he de atemorizarme? ¿Por qué he de tener miedo? Si yo creo en Dios, sirvo a un Dios poderoso, Él tiene la última palabra, y Romanos me da consuelo, porque dice que para los que aman a Dios todas las cosas, eso incluye lo malo, eso incluye las malas noticias, eso incluye a veces hasta, esto incluye también las tragedias, todas las cosas, buenas, malas, nos ayudan para bien a los que amamos a Cristo. Entonces, yo he podido ver ese consuelo de Dios a nuestras vidas, una paz que ni puedo describir, pero es una tranquilidad que solo Dios puede dar. Es una paz que ni las malas noticias, ni cosas malas que sucedan a nuestro alrededor puede robar o quitarnos eso. Igualmente es nuestro ayudador. Él nos dice en Isaías, yo te ayudaré, yo te sustentaré, ¿verdad? Él no importa lo que pasemos, Él nos va a ayudar en cualquier circunstancia. Es nuestro amigo fiel. Cuando todos puedan abandonarnos y dejarnos, y es un sentimiento terrible cuando tú buscas, tú llamas y nadie te responde, te dice, no tengo tiempo para ti, no te puedo echar la mano, cuando tal vez muchas veces tú le diste la mano a muchos, le ayudaste a muchos. Te das cuenta que solo Dios es el único que en verdad se mantiene fiel y jamás te abandona, jamás te deja, y es nuestro abogado cuando hemos pecado, porque nosotros como cristianos no somos perfectos, pero una palabra en la primera carta de Juan nos dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso no es licencia para, puedo pecar y hacer lo que yo quiera. Si tú haces eso, muestra que en realidad no has nacido de nuevo, que en realidad no eres alguien que genuinamente ha creído en el Señor, porque todo creyente, aunque no es perfecto, procura con todas sus fuerzas y con la ayuda de Dios de caminar
en una obediencia de agradarle, y cuando fallamos nos duele, no nos gusta, y vamos a Cristo y nos arrepentimos, y hay un cambio en nuestro corazón, hay un cambio de dirección en nuestra vida. Verso 17 dice: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí es algo muy hermoso. Él nos da la promesa de que Él va a estar con nosotros para siempre. El mundo en general no lo puede recibir, no lo conocen, no lo pueden recibir, no lo aceptan, porque en verdad están cegados, están, verdad, muertos en sus delitos y sus pecados. Así como nosotros, antes de creer, nos invitaban a la iglesia, nos daban un folleto y nos decían: mira, busca a Cristo, ve a Cristo, y no podíamos entender, no recibíamos nada, estábamos cegados, estábamos nosotros rebeldes a lo que la Biblia nos enseña. No queríamos nada con Dios, o si decíamos buscarlo, lo hacíamos a nuestra manera, en la manera que fuera conveniente para nosotros. Pero Él mora con nosotros y está en nosotros. Nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña todo lo que Cristo nos enseña, y es por eso que es importante la lectura de la Biblia todos los días. ¿Cómo crees que el Espíritu Santo te va a recordar las palabras de Dios si no lees su palabra? ¿Cómo crees que Él te va a enseñar qué es lo correcto, qué es la voluntad de Dios, qué es el plan de Dios, el propósito de Dios para con tu vida, si no te das el tiempo de leer en su palabra, donde ahí te muestra y te dice el propósito que Dios tiene con uno, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él pide de nosotros, lo que es correcto, lo que es agradable a Dios, lo encontramos en las Escrituras. Nos recuerda las palabras de Jesús. Ha habido veces que estoy hablando con alguien de Dios, y al yo entre las semanas estar leyendo los versículos, leyendo tal vez un libro en las cartas paulinas, o tal vez leyendo a un libro en el Antiguo Testamento, y estoy hablando con alguien, y de repente las palabras me vienen, y la gente podrá pensar: wow, se memorizó la Biblia, se sabe la Biblia. Muchas de las veces es porque hemos estudiado y leído los versos, y a veces no nos acordamos dónde está, pero el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, nos convence de pecado. Cuando hemos fallado, hacemos algo malo, si yo me he peleado con mis hermanas, o me he enojado con mis padres, no tarde, inmediatamente el Espíritu Santo está ahí diciéndome: mira, no estuvo correcto, eso no está bien, ve, pide perdón a tus hermanas, ve, pídele perdón a tu papá, ve, pídele perdón a tu vecino. ¿Me entiendes? Nos convence de pecado, nos muestra la justicia de Dios y anuncia que Dios juzgará la maldad. Hay un día en el cual Dios va a juzgar la maldad. No podemos escapar eso. Hebreos nos dice que está establecido para los hombres. Esto incluye mujeres, hombres, adultos, jóvenes, ya personas que saben del bien y del mal. Está establecido que mueran una sola vez y después enfrentar el juicio. Nos guía a toda verdad, nos comunica las cosas que vendrán. En la Biblia podemos ver todo lo que está pasando en el mundo, este caos, los disturbios, todo lo que está sucediendo son señales, son cosas que la Biblia nos dejó, Dios nos dejó saber por medio del Espíritu Santo, que inspiró a los autores, a ellos al escribir las cosas que vendrían y sucederían, la destrucción del templo, y eso sucedió, y la persecución, y eso sucedió, y todo lo que se habla el día de hoy antes de la venida de Cristo es porque está escrito en las Escrituras. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Tiene el propósito de glorificar a Cristo. El Espíritu Santo se mantiene activo
activo entre las personas desde el principio de los tiempos, en las personas que Dios llamaba, a Moisés, a David, a Isaías, a Jeremías, a los profetas, a las personas, a las personas que Dios levantaba, eran llenados del Espíritu Santo. Pero desde Hechos capítulo 2, desde después de Pentecostés, vino a vivir en todos los creyentes. Cada persona que cree en el Señor Jesús, que nace de nuevo, es sellado con el Espíritu Santo. No hay dos experiencias aparte. Tú no aceptas a Cristo y después tienes que tener otra experiencia para llenarte del Espíritu Santo. No, el momento que tú crees en Cristo, la palabra nos dice claramente que somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados como propiedad de Dios. Verso 19 nos dice: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús le dijo a sus seguidores que al demostrarle amor a Cristo lo harían al obedecerlo. No les dijo solamente díganme que me aman y es todo, no tienen que hacer nada. No, si nosotros en verdad amamos a Dios, Él les estaba diciendo: si ustedes realmente me aman, me van a obedecer, van a hacer lo que yo pido de ustedes, lo que yo les diga. Y eso es lo mismo que aplica a nosotros como creyentes, como cristianos. No podemos pensar que es suficiente, con que yo ya fui a la iglesia, entonces no necesito hacerlo. No, pues yo ya leí la Biblia una vez, ya no necesito leerlo más. No, tenemos que continuamente asistir, no dejar de congregarnos, leer, estudiar, meditar en la palabra. Pero sobre todo, si vamos a decir que amamos a Dios, la verdadera muestra, la verdadera prueba es la obediencia a su palabra. Es importante obedecer lo que Dios pide de nosotros. No lo que tal vez alguien detrás de un púlpito diga que haga, que no esté en la palabra. No, si está en la palabra, eso es la voluntad de Dios. Aunque alguien se levante y diga: no, Dios me dio una nueva palabra y no la busque en la Biblia, no está en la Biblia. Bueno, esa persona no es alguien que está hablando por Dios. Dios nos ha hablado y ha sellado. Ya no hay más nuevas revelaciones que Dios nos va a dar. Todo lo que Él quiso darnos está desde Génesis hasta Apocalipsis. El amor no es solo decir bellas palabras, es un compromiso. Es la forma en que nos conducimos, cómo nos comportamos. Yo no puedo decir soy cristiano y estar maltratando a mis compañeros de trabajo. Sea que yo tuviera gente debajo de mí, si yo fuera, por ejemplo, un mayordomo, un supervisor, y maltrato y trato mal a las personas bajo de mí, los humillo, eso no es señal de que soy cristiano porque yo lo diga. Yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, o soy líder en mi iglesia. La verdad es que mi manera de conducirme, mi conducta, mi manera de comportarme, mi manera de tratar a los demás es lo que muestra que en verdad yo amo a Dios. Cuando yo obedezco sus mandamientos, especial cuando dice que yo debo de amar a mi prójimo. Yo debo de orar por los que me persiguen. Si alguien me odia, me desprecia por mi fe, yo simplemente debo de orar por esa persona. Si mi enemigo me desea mal y un día viene a mí, me pide algo de comer o me pide algo de agua para tomar, la Biblia me enseña que yo le dé de comer, que yo le dé agua de beber. No porque, ¿me entiendes? Porque son puntos para llegar al cielo. No, eso muestra que en verdad Dios está en mi vida, que en verdad yo amo a Dios. Entonces, si amamos a Cristo, lo demostramos obedeciendo lo que dice
en su palabra, aunque no siempre es fácil. Amar a tu enemigo no es fácil. Amar al que te ama, eso es fácil. Amar al que te cae bien, eso es fácil. Pero amar al que no te cae bien, amar a alguien que te hace la vida pesada, eso es difícil. Pero por eso dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando tú sientes que no puedes perdonar, el Espíritu Santo te va a ayudar a perdonar. Cuando tú sientes que tú no puedes orar por alguien que te está persiguiendo o que se está burlando de ti por tu fe, el Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades. Cuando tú no puedes, el Espíritu Santo te capacita y te ayuda para poder hacerlo. Verso 22, Judas, no el Iscariote, no el que entregó al Señor, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Como los discípulos seguían esperando, tenían todavía las esperanzas que Jesús estableciese un reino terrenal que derrocase a Roma, les resultaba muy difícil entender por qué no le decía al mundo en general que Él era el Mesías. Sin embargo, no todos podían entender el mensaje de Jesús. Él estaba hablando claro con ellos, pero en ocasiones como que no estaban comprendiendo, como que si las palabras entraran por un oído y salieran por otro. Pero llegaría el día, vendría el día en la cual se acordarían de las palabras de Jesús. Después de su resurrección, las cosas las entendieron mucho mejor, tuvieron una experiencia poderosa en Dios, especialmente en el día de Pentecostés, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y recuerdan que Él guía toda verdad, nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús, y eso fue lo que les ayudó a poder entender todo lo que Jesús quiso revelarles, lo más profundo sobre de Él mismo. Eso se reserva para todos aquellos que le aman y le obedecen. Verso 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Teniendo los mandamientos de Cristo, debemos obedecerlos. Están ahí para nuestra protección. No están ahí porque Dios es cruel y Él es malo y no quiere que tengas una buena vida. No, al contrario, los mandamientos, cuando Dios te dice no hagas tal cosa, mira, cuídate de estas cosas, guárdate, aléjate de estas malas cosas, no es porque Él es un padre que nomás quiere ser estricto y no quiere que tengas una buena vida. Al contrario, quiere que tú vivas una vida que sea lleno de gozo, una vida, ¿verdad?, en la cual te está cuidando y protegiendo de muchas cosas, pero muchas veces no lo vemos así y decimos: Él es cruel, él lo queremos pintar como un Dios así, siempre enojado. Él es un Dios santo y un Dios de ira, sí lo es, pero Él también es amoroso, Él también es bondadoso y misericordioso. No podemos separar esas cosas aparte, no, todo eso va junto. Entonces, al tener los mandamientos de Dios en nuestra mente, al nosotros estar leyendo y estudiando y meditando en la palabra de Dios, debemos guardarlos en nuestro corazón. No nomás tenerlos aquí de memoria, permitir que, hermanos, sean guardados, sean puestos en nuestro corazón para ponerlos en práctica, para aplicar la palabra del Señor, especialmente que se refleje en nuestra vida. Recuerdan, cuando nosotros hablamos tal vez de Cristo o compartimos mucho de Cristo, sea en los medios en las redes sociales, la gente puede decir: pues, ¿por qué habla tanto de Dios? ¿Y por qué es tan importante Dios? Porque de la abundancia del corazón, lo que abunda en nuestro corazón, eso hablamos, eso comentamos, eso publicamos, ¿verdad? Pero
Ahora tenemos que tener cuidado porque no nomás porque yo publique, pongo un texto, comparto un video, significa automáticamente que yo, ¿verdad?, sea un cristiano genuino. No, mis frutos, mis acciones, cómo me comporto, cómo yo vivo en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, en todas partes, porque no nomás es en la iglesia, es en todas partes que yo debo de caminar en integridad, ser una persona recta, una persona justa, misericordioso. Y es ahí donde muchas veces nos hallamos en un problema que nos falta misericordia. Queremos convertir a todo el mundo, pero sin misericordia, y tratar que las personas que no conocen al Señor tienen que servir a Dios como nosotros. No pueden, aunque quisieran, no pueden, porque recuerdan que cuando estábamos en pecado, estábamos muertos a los delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, no queríamos nada con Dios, hasta que Cristo vino y nos dio vida. Cambió y transformó nuestras vidas, y el Espíritu Santo es quien nos capacita y nos hace capaces de poder caminar en obediencia. No tratemos de usurpar el lugar que solo el Espíritu Santo le pertenece. Solamente ora por sus familiares, ora por sus amigos, ora por sus compañeros de trabajo, ora por las personas a su alrededor. Para terminar, la prueba más grande, más segura de nuestro amor por Cristo es la obediencia a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Cristo. Hay señales espirituales de Cristo y su amor dadas a todos los creyentes. Tiene que ser evidente, se tiene que ver, no se puede esconder. Cristo dijo, no puedes esconder la luz debajo, ¿verdad?, de una cobertura. No, eso tiene que brillar. La luz de Cristo en nosotros tiene que brillar. Aún en las fechas como el día de hoy, tenemos que brillar, tenemos que usar las oportunidades y no apagar la luz no, siempre tener en mente las oportunidades que hay para hacer luz en medio de las tinieblas. Cuando el amor sincero a Cristo está en el corazón, habrá obediencia. Habrá obediencia. Verso 25, estas cosas los he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, participa de los mismos atributos que Dios Padre y Dios Hijo. Recuerdan que en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no estamos hablando de tres dioses separados, no estamos hablando de un Dios con tres cabezas, estamos hablando de un solo Dios en tres personas. Los mismos atributos que tiene Dios Padre los tiene Dios Hijo. Los mismos atributos que tiene Dios Hijo los tiene el Espíritu Santo. La promesa se aplica en primer lugar a los discípulos. La promesa cuál, bueno, que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría, Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que se ha dicho. Esto fue primeramente dada a los discípulos y ahora aplica a todo creyente, toda persona que ha creído en Jesucristo. Esto se hace evidente con la promesa de Jesús de traer a nuestras mentes, a recordarnos todo lo que Él nos ha dicho, y lo cual también explica cómo fue escrito el Nuevo Testamento y a la manera sobrenatural en que los escritores de los evangelios recordaron las conversaciones y discursos de Cristo. ¿Cómo pudieron acordarse con tanto detalle? Porque el Espíritu Santo les recordó todo lo que había dicho nuestro Señor Jesús. Recuerden, este caminar no es nada fácil, pero tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, al Paracletos, al Consolador, a nuestro abogado, a nuestro amigo, a nuestro ayudador. Entonces nosotros tenemos al que nos ayuda, nos capacita. No creas que es por tus fuerzas, no estamos aquí por nuestras fuerzas. Es gracias a Dios por medio de su Espíritu Santo que continuamos en este camino hacia la meta de llegar hasta el fin. Que Dios me los bendiga en esta noche. Bendiciones, saludos para cada uno de ustedes.